Leíste bien el título. En este video te voy a dar un dato curioso por cada personaje que hemos visto en One Piece. Pero antes de comenzar, hay algunas cosas que debemos dejar claras. Voy a seguir más o menos el orden en el que los personajes aparecen en la serie, y solo incluiré a los que forman parte del canon. Es decir, no contaré a personajes que aún no han debutado en televisión ni a los que aparecen únicamente en películas o episodios de relleno. No todos los personajes tienen curiosidades, así que si no hay nada interesante sobre ellos, simplemente no los mencionaré, solo hablaré de personajes que han sido nombrados, así que no esperes que incluya a alguien que solo aparece de fondo en una escena, aunque bueno, sí mencionaré a muchos personajes poco conocidos, lo mínimo que necesito es que hayan sido nombrados. Pero bueno, sin más preámbulo, comencemos con el video. Originalmente, el bigote del rey de los piratas era en realidad el pelo de su nariz. Koby es un color, es un tono suave y cálido de rosa pálido, lo que explica el color de su cabello. La antigua nave de Alvida, la Miss Love Dock, hace referencia al cuento El patito feo, que narra la transformación de un pato feo que se convierte en un hermoso cisne. Esto simboliza la transformación de Alvida después de consumir la Sube Sube no Mi. En 2005 se lanzó un álbum que reúne canciones originales interpretadas por los seiyuu de los personajes principales de One Piece. En él, Zoro canta temas como Ojo de Zoro y Espíritu de Zoro. Nami nunca tendrá una relación romántica con ninguno de los miembros de los sombreros de paja. Eiichiro Oda, el creador del manga, ha aclarado que no tratará el tema del romance, ya que su público principal está compuesto por chicos jóvenes, quienes generalmente no se interesan por tramas románticas. En la versión censurada de 4Kids, los onigiris de Rika fueron reemplazados por galletas. Zoro, la mascota del Meppo, fue cortada en dos por Zoro, aunque en el anime solo le lanzó una silla. El animal representativo del Meppo son los perros salvajes africanos, que de hecho son conocidos por su valentía y cooperación. Su supervivencia depende de su trabajo en equipo, coraje y lealtad. Inicialmente, Morgan iba a ser una versión más excéntrica de Helmeppo, tanto en personalidad como en apariencia. Sin embargo, después de que un editor de Oda se burlara del diseño, decidió hacerlo más serio e intimidante. Ukari, el marín que golpeó levemente la estatua de Morgan, es el marín de rango más bajo en One Piece. Se trata de un Seaman Recruit, un marinero en formación que aún no ha completado su entrenamiento básico. El nombre de Kuina proviene de un ave no voladora. Esto es una metáfora para sus ambiciones de superarse. Aunque un ave no pueda volar, eso no significa que nunca lo hará. El marine que interroga a Koby sobre su relación con los sombreros de paja apareció en un anuncio de periódico japonés donde invitaba a los jóvenes a unirse a la marina. El anuncio hace un llamado a aquellos que deseen perseguir la justicia y traer paz durante la gran era de los piratas, indicando que las solicitudes pueden entregarse en cualquier momento y en cualquier cuartel general. Shanks era zurdo, lo que significa que se convirtió en uno de los piratas más fuertes usando su mano débil. Tal vez esta sea una de las razones por las que Mihawk no tiene interés en pelear con él nunca más. A Yasopp le gusta comer mariscos como langostas, cangrejos y camarones, pero con todo y sus cáscaras. El alcalde del pueblo de Luffy ha contado con más actores de voz en el anime que cualquier otro personaje canónico hasta la fecha, sumando un total de 3. El gordito de la tripulación de Shanks está basado en un pirata del manga Capitán Harlock llamado Yataran. Hasta la saga de East Blue, Ben Beckman era el personaje con el coeficiente intelectual más alto de la serie. El pájaro que captura a Luffy al inicio del arco de Buggy se llama Pinky. Más de 700 episodios después, se hace referencia a él cuando Igaram teme que un pájaro monstruoso pase volando y secuestre a Vivi. En 2021, unos científicos descubrieron un gen en una mosca que produce una proteína que se divide en varias partes. Como eran fans de One Piece, bautizaron este gen como Baramycin, en honor a la fruta del diablo de Buggy, la Bara Bara no Mi. Shushu tiene 14 años. En años perros es demasiado, pero ya sabemos que en One Piece las reglas de la naturaleza no son las mismas, así que probablemente aún le queda mucho tiempo de vida. Moji tuvo muchos diseños iniciales muy diferentes. En uno parecía panda y
y en otro con un tema de león. Kabaji hace un cameo en una historia corta dibujada por Oda. La tripulación de Boggy se roba los obsequios que Santa dejó a los niños. Cuando los niños despiertan, gritan diciendo que alguien les robó sus juguetes y toda su comida. Boggy declara que ellos no tomaron la comida, y en el último panel vemos a los culpables. Algunos miembros de la tripulación de los piratas de Roger tienen nombres que siguen un patrón relacionado con metales valiosos en inglés. El capitán, Goldie Roger, representa el oro. Su primer oficial, Silver Rayleigh, está asociado con la plata, y Scooper Gavan hace referencia al cobre. Si los Mugiwaras no fueran piratas, Usopp sería diseñador gráfico. Django es el protagonista del cortometraje Django's Dance Carnival. En este hipnotiza a toda la gente de una isla para hacerlos bailar, e incluso llega a realizar una rutina de baile muy similar a las de Michael Jackson. El nombre Kaya significa rico en malayo e indonesio, lo que tiene sentido ya que es una joven adinerada. Cada miembro de la tripulación de Usopp lleva el nombre de un vegetal en japonés: Ninjin zanahoria, Tamaneji cebolla y Piman pimiento. En la portada del capítulo 1100 vemos cómo Usopp recuerda a los miembros de su tripulación al ver a Sanji cocinar con esos ingredientes. La chaqueta del mayordomo de Kaya tiene dos símbolos extraños en los costados. Eiichiro Oda explicó que estos símbolos representan Popó. El hombre acusado injustamente de ser el capitán Kuro se llama Nugire Yainu, un anagrama de Nureginu Iya, que irónicamente significa no le gustan las acusaciones falsas. La bandera original que se colgó en el Going Merry era un Jolly Roger personal de Merry, una caricatura de su propio rostro con la palabra Go. En el 14º episodio de Moon Girl y Devil se muestra un carrusel llamado Going Merrily, con un logo que presenta el mástil del Going Merry. Eiichiro Oda declaró que Gaimon era su personaje favorito en 2001. Full Body es el único marín conocido que ha sido degradado, pasando de teniente a recluta. Oda lo bautizó como Bachi al insecto que mató Full Body. Un fan le preguntó a Oda qué políticas tendría Sanji si se convirtiera en presidente, y respondió que Sanji aprobaría leyes con un trato extremadamente preferencial hacia las mujeres y discriminación hacia los hombres. Esto provocaría una rebelión masculina en su contra y terminaría perdiendo el cargo. Una imagen de Yosaku fue usada en un libro de texto de ciencias para primaria en Francia para mostrar cómo los cítricos pueden usarse para tratar enfermedades. Zeff se cortó la pierna derecha porque usa la izquierda para sostener su peso al dar patadas. Panda Man es un personaje que hace cameos en episodios de One Piece y probablemente lo has visto más de una vez. Varios de sus atributos están relacionados con el número 3, San en japonés. Esto está relacionado con el término japonés para bambú, que es Sasa. Esta conexión se refleja incluso en su cartel de recompensa. La comida favorita de Jin es el pilaf que prepara Sanji. Krieg originalmente iba a ser un cyborg llamado Krieg 9000. Inicialmente, el título de Mihawk iba a ser el clarividente en lugar de ojos de halcón. Arlong es el segundo personaje con la nariz más grande de One Piece. Hachi originalmente iba a ser una mujer pez calamar. Su nombre iba a ser Maple Reed. Momu no es un rey del mar. En realidad es solo un mamífero marino gigante. En la versión de anime de 4Kids se edita la pistola de Arlong y se cambia el destino de Belemere, pasándola de ser ejecutada a una sentencia en la cárcel de por vida. O sea que en esta versión la mamá de Nami sigue viva. Este es Sam. Cuando su hija mayor tenía 8 años, su esposa lo dejó a él y a sus hijas. A lo largo de los años, Sam tuvo que criar a sus hijas por su cuenta. Tras la derrota de Arlong y la destrucción de Arlong Park, se le ve celebrando. Más tarde se revela que, en realidad, antes de la derrota de Arlong, Sam ya estaba borracho porque venía de la boda de su hija, que se había casado ese mismo día. Smoker es el primer personaje principal en ser recasteado en el anime. Su actor de voz original, Ginso Matsuo, falleció en agosto de 2001, siendo este su último papel, y fue suplido por el narrador del anime, Maito Oba, a partir del episodio 94. En Japón, el acto de tomar la espada de otro se ve como una declaración que implica que el portador no era digno de esa espada. Tashigi está haciendo esto al tomar las espadas de los criminales. Minatomo es un carpintero que nació como una broma hecha por Oda para explicar un error en el capítulo 1, ya que una puerta en el bar de Makino reaparece intacta minutos después de que Iguma la pateara. Minatomo es el único personaje canon que han aparecido en el anime, pero no en el manga. Sappi es la primera persona conocida en ser una especie cruzada entre un hombre pez y un humano. Si te está gustando el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita.
kriptonita. Eso me ayudaría muchísimo. Dragon, el líder de los revolucionarios en One Piece, está basado en Fidel Castro. El crocus es un género de plantas con flores que se parece mucho a lo que tiene Crocus en la cabeza. La comida favorita de Laboon son los calamares gigantes. En 2002 se lanzó una obra de audio titulada La gran aventura de Vivi la pirata, que presenta una realidad alterna en la que Vivi se convierte en pirata junto a los sombreros de paja, en lugar de quedarse en el reino Arabasta. En la historia, Vivi recibe una recompensa de 50 millones. Poco después, la tripulación naufraga en una isla selvática y comienza una nueva aventura. Sin embargo, al final, se revela que la historia es solo un sueño de Luffy. Antes de que Igaram hable, siempre dice: "No, no, no". Estos son calentamientos vocales que hacen los cantantes de ópera. Los unluckys probablemente provienen de la superstición de que el viernes 13 es un día de mala suerte. Miss Friday es un buitre, vinculado esencialmente a la muerte. Mr. 13 es una nutria. Este animal también hace referencia al número 13, ya que solo hay 13 especies conocidas de nutrias. Miss Caterina era una agente de Baroque Works que vemos en Whiskey Peak. En la versión censurada se le quitó su atuendo de monja por ropa común. Mr. 5 está basado en el músico Lenny Kravitz, y de hecho su quinto álbum lleva el título 5. Miss Monday sigue viviendo en Whiskey Peak y tuvo un hijo con Mr. 9. Karoo y su especie en general están inspirados en el Chocobo, un ave ficticia de Final Fantasy. El cumpleaños de Miss Valentine es precisamente el 14 de febrero. Una cosplayer vestida como Robin aparece en el fondo del episodio 12 de Lucky Star. En una ocasión, Garp se comió 842 donas seguidas sin dormir ni hacer pausas, ya que quería romper un récord mundial. El diseño de Bogart, la mano derecha de Garp, está basado en un boceto descartado de Garp, en el que se le representaba con un aspecto más serio y usando un sombrero similar al que finalmente terminó llevando Bogart. Mr. Tree cumple años el 3 de marzo. La Golden Week es un periodo de vacaciones en Japón que ocurre cuando coinciden varios días festivos seguidos. De ahí viene el alias de Marianne. Brogy mide 2130 centímetros y Dorry 2260 centímetros. En un concepto inicial, Crocodile iba a ser un personaje sumamente inteligente que enfrentaría a sus enemigos mediante trampas y acertijos. Su garra originalmente tenía la forma de un signo de interrogación. Originalmente, Mr. Tu Bon Curei iba a formar parte de una pareja, siguiendo la estructura típica de la organización Baroque Works, donde los agentes operaban en dúos compuestos por un Mr. y una Miss. En este caso, la pareja habría sido Mr. Tu y Miss Obon. Sin embargo, en lugar de introducir a Miss Obon, Oda optó porque Mr. Tu Bon Curei fuera un personaje único que combinara ambos roles, lo cual encaja perfectamente con su identidad como Okama. Kuromarimo fue quien inspiró a Sanji para comenzar a llamar Marimo a Zoro. La comida favorita de Guapol son las casas en llamas. Un toro bisonte americano que vivía en un zoológico de Japón fue nombrado Doruton en honor al personaje Dalton. Fue un animal muy conocido por ser uno de los pocos bisontes vivos en Hokkaido hasta su fallecimiento en octubre de 2020. En el mundo de One Piece, los personajes humanos pueden vivir hasta los 140 años, pero la doctora Kureha ya tiene 141. Oda declaró que a ella le quedan muchos años más porque es una superhumana dentro del universo de One Piece. Saturday Night Live es un programa de comedia de Estados Unidos. En unos de sus sketches se puede ver un cojín de Chopper sobre uno de los sofás al lado del actor Jonah Hill. La forma de la cabeza de Hiriluk está inspirada en una cruz médica. La fusión mal hecha de Chesmarimo es una referencia a las fusiones de Dragon Ball. Chaka representa al Chacal, uno de los dos espíritus guardianes de Arabasta, junto con Pel, el halcón. Ambos están basados en las deidades egipcias Anubis y Horus. El nombre de Nefertari Cobra, junto con su título, parece hacer referencia a la serpiente cobra real. Su apellido, Nefertari, está inspirado en Nefertari Meritmut, la esposa del famoso faraón Ramsés el Grande. Ace consiguió su fruta del diablo cuando él y uno de sus nakamas quedaron varados en una isla sin comida y sin esperanza. Un día, un pájaro gigante escupió un cofre que contenía la fruta. Al borde del hambre, decidieron comerla para sobrevivir, y fue Ace quien la probó primero. En segundos, su cuerpo comenzó a arder en llamas. El capitán de la banda de piratas que intentó robar una ciudad protegida por Crocodile se llama Pupu. Su nombre es una onomatopeya japonesa que imita el sonido de los cerdos, por lo que en español su nombre sería Oink Oink. Este dato es difícil de creer, pero a pesar de su papel central en los eventos del arco de Arabasta, Koza nunca
nunca conoció a ninguno de los piratas del sombrero de paja, especialmente porque Robin aún no era parte de la tripulación. Matsuge, el camello que ayudó a los Mugiwara en Arabasta, comparte el mismo actor de voz que Usopp Kapei Yamaguchi, el líder de la banda de bandidos que intentó secuestrar a Vivi. Se llama Agotogi. Su nombre significa mentón puntiagudo. El nombre en clave de Mr. 4 inicialmente iba a ser Mr. Sunny Day, y Oda tenía la intención de que luciera más agresivo. Así luce la fruta del diablo de Mr. One. Miss Merry Christmas es la primera usuaria femenina de fruta Zoan que aparece en la serie. De igual forma, Lazo es el primer usuario de una fruta del diablo, que es un objeto inanimado mostrado en la serie, ya que es un cañón que consumió la fruta perro, modelo Dachshund. Miss Doublefinger representa el año nuevo, ya que el gesto de levantar dos dedos simboliza visualmente la fecha del 1 de enero. Un fan le preguntó a Oda cómo se vería Mr. 7 si fuera ascendido, modificando sus cejas, gafas de sol, boca y nariz para que tuvieran forma de seises. Mr. Love era uno de los agentes de Crocodile. Estaba locamente enamorado de Miss Valentine, tanto que él mismo se diseñó una chaqueta con la frase I love Miss Valentine. A menudo Ina juega cara o cruz con Smoker para ver cuál de ellos hará qué. Generalmente ella pierde y dice Ina está molesta. Terracota y su esposo Igaram comparten al mismo actor de voz. Nefertari Titi, la madre de Vivi, comparte nombre con la reina egipcia Titi, quien fue esposa y hermana del faraón Ramsés III. El doctor Potsun es un médico de Arabasta que dirige una clínica aislada en el desierto. Fue quien le salvó la vida a Pell. Su nombre en japonés significa solitario, lo que refleja la ubicación remota de su clínica. Attach es un fotoperiodista que anteriormente encabezó el departamento de fotografía de la Marina. Fue el encargado de tomar la mayoría de las fotos que aparecen en los carteles de recompensa, pero fue despedido debido a sus constantes errores. Uno de los más recordados fue el del cartel de Sanji, donde olvidó quitar la tapa del objetivo de la cámara. El nombre de Bellamy está inspirado en Samuel Bellamy, un pirata de los siglos XVII y XVIII conocido como el príncipe de los piratas. Este NPC que estaba en la multitud que vio caer al hombre que Bellamy aventó de una ventana se llama Okome. Su nombre significa arroz en japonés, lo cual se referencia al tazón de arroz que lleva sobre su cabeza. Doc Q está inspirado en el cuarto jinete del Apocalipsis, conocido como la muerte en el Nuevo Testamento de la Biblia. Se le describe como una figura delgada que cabalga un caballo enfermizo y pálido, además de empuñar una guadaña al estilo de la parca. La comida preferida de Burgess es la proteína. En One Piece no existen piratas con parche, a pesar de ser uno de los mayores estereotipos de piratas. Oda expresó su intención de reservar este icónico accesorio para un personaje especial que aparecerá en la recta final de la serie. Curiosamente, en los primeros bocetos de Barba Negra se le podía ver con un parche. La apariencia y habilidades de Van Augur están inspiradas en Adolphus, personaje de la película Las aventuras del barón Munchausen. En el filme, Adolphus es un francotirador capaz de acertar a una manzana a casi 1500 kilómetros de distancia. Oda reveló que originalmente tenía la idea de colocar un timón incrustado en la cabeza de Kuma. Las gafas de sol de Doflamingo está basada en los ojos de Kamen Rider Super 1. Un fan le preguntó a Oda si el pene de Hosu es de diamante, y Oda respondió que sí lo es. La broma recurrente de comparar a Marco con una piña es una referencia a un término japonés antiguo para piña, ori, que puede traducirse como pera fénix, lo cual hace alusión al Fengwang, el fénix chino, y es un guiño a sus habilidades. En Universal Studios de Japón se construyó una réplica de las tumbas de Ace y Newgate. Sengoku se unió a la infantería de marina casi al mismo tiempo que Garp y Zuru, hace 56 años. Una de las razones por las que fue nombrado almirante en jefe fue su habilidad táctica. Frustró muchos ataques piratas gracias a su inteligencia estratégica. Zuru es considerada la mujer más fuerte de la marina. Los 5 ancianos están basados en figuras de líderes históricos de gran influencia, con una apariencia que refleja sabiduría y poder, acompañada de un aire de seriedad o autoridad. Lafitte está basado en Barón Samedi, el espíritu de la muerte y la resurrección en las creencias vudú. El actor de voz de Pierre, Kazuya Nakai, comparte su voz con Zoro. Un fan le preguntó a Oda qué hay debajo de la falda de Wiper, o sea, si tiene su pene al aire libre o no. Oda dio a entender que sí, está desnudo. Su comparte su actriz de voz con Nami.
Debido a sus habilidades musicales, el fandom de One Piece solían creer que Connie sería el músico de la tripulación. Gedatsu está inspirado en el rapero Coolio. Los nombres de los sacerdotes tienen connotaciones religiosas. Om es una sílaba sagrada, un mantra fundamental en el hinduismo y otras religiones indias. En el contexto del budismo zen, Satori es el término usado para describir el despertar o la iluminación. En algunas tradiciones budistas, Shura se refiere a una batalla o lucha, a menudo simbolizando el conflicto interno de la mente. Aiza es el personaje más joven conocido en poseer haki de observación. La cara que hace en él está basada en Goa Gaya, una cueva de Indonesia. Nola está inspirada en Quetzalcóatl, la serpiente emplumada de la mitología mesoamericana. El nombre de Noland es un juego de palabras con No Land, sin tierra, posiblemente una referencia al hecho de que la tierra de Shandia desapareció. En el manga, en japonés, cuando Foxy realiza un ataque con su poder, el texto aparece sombreado y más borroso que el texto habitual. Se desconoce el motivo detrás de este formato. La vestimenta de Tojit, su estilo de vida nómada, su caballo y su vivienda en una yurta parecen estar inspirados en las costumbres de los pueblos nómadas de Mongolia. Kusan fue modelado a partir del actor Yusaku Matsuda. Kokoro originalmente fue planeada para ser hombre. Hattori tiene 20 años, una edad prácticamente imposible de alcanzar para cualquier especie real de paloma. En un concepto de Iceberg, se le muestra como un hombre con una expresión más severa, con gafas y vistiendo una camisa con un oso adorable y pantalones con flores estampadas. Tiranosaurios, la mascota de Iceberg, tiene ese nombre porque cuando está de pie, su postura recuerda a la de un tiranosaurio. En uno de los primeros diseños de Kaku tenía una nariz normal, en lugar de la nariz rectangular larga que finalmente tiene en la serie. Oda dibujó a Califa como si hubiera comido la fruta jirafa. La apariencia de Lulu podría estar inspirada en el legendario músico y líder de Queen, Freddie Mercury. Si Lucci no fuera un agente de inteligencia, habría sido un criador de palomas. En los Juegos Olímpicos de Verano de Tokio 2020, un lanzador de peso estadounidense realizó la pose icónica de Frankie. Mozu y Kiwi deben caminar de lado cuando hay viento fuerte, ya que su cabello cuadrado actúa como una vela y podría hacer que salgan volando si caminan de frente. Tom era un gyojin pez cofre cornudo. Este pez puede secretar toxinas, pero Oda declaró que Tom no tiene esta habilidad. La máscara de Spandam es idéntica a la que usa el luchador profesional Mankind. El cumpleaños de Funkfried cae el 28 de abril, coincidiendo con el Día del Elefante. Originalmente Jabra iba a llamarse Shakin. Se suponía que sería mucho más delgado y alto, con un corte de cabello muy llamativo y usaría algún tipo de espada larga. T-Bone es vegano y odia que la gente tenga que matar animales para alimentarse, lo cual resulta irónico dado el origen de su nombre. La apariencia de Kashi es un homenaje a Yure, un personaje de la serie Vicky el Vikingo, y Oimo también es referencia a Snor. Gatherin es una trabajadora de la cafetería en Enies Lobby. Jabra tuvo una relación con ella, pero lo dejó cuando Lucci regresó, con la esperanza de convertirse en su novia. La comida favorita de Saul son las ballenas asadas. Cuando se lanzó el cartel de recompensa actualizado de Robin, la imagen se parece mucho a cómo era el cartel de su madre. En una entrevista, Oda declaró que Akainu es tan fuerte que, si fuera el protagonista, podría terminar la serie de One Piece en menos de un año. En el volumen 2 de la novela de Ace, Tachi afirmó que Teach quería comer la fruta transparente, sin saber que en realidad deseaba la Yami Yami no Mi. El plato favorito de Brook es el churrasco. Perona tiene su propio Jolly Roger. Nami fue vista usando una camiseta con este Jolly Roger, probablemente habiéndola robado de la habitación de Perona después de deshacerse del vestido de boda que tenía. En un momento, el trío de cobardes vieron a un león con cara humana en Thriller Bark. Oda confirmó más tarde que la cara humana del león es la verdadera cara de Absalom. Hogback está basado en Charles Beaumont de la película de 1932 White Zombie, quien recurrió a poderes vudú para obtener el amor de otra persona, lo que resultó en su zombificación. Sindri, siendo una sirvienta no muerta obsesionada con los platos, es similar a Okiku, un espíritu vengativo de la leyenda japonesa Bancho Sarayashiki. Ambas aparecen por primera vez de un pozo y comparten la obsesión de contar platos. Yoro, Nin y Bao podrían ser una referencia a Lock, Shock y Barrel de El extraño mundo de Jack, ya que también son tres niños que trabajan para Oogie Boogie. La forma en que Moria produce sombras de sus víctimas, cortándolas como si fueran trozos de ropa desde sus pies, es una referencia a la sombra de Peter Pan. En algún momento, John se convirtió en un capitán y logró acumular una gran cantidad de tesoros.
otros. Sin embargo, cuando decidió quedarse con el tesoro para sí mismo en lugar de compartirlo con su tripulación, ellos se amotinaron y lo apuñalaron varias veces en el pecho, lo que resultó en su muerte. Oars medía 67 metros. Un fan le preguntó a Oda qué pasaría si Lola comiera la Sube Sube no Mi, la fruta de Alvida, y Oda la dibujó. El hecho de que Duval use una máscara de hierro refleja cómo Sanji fue obligado a usar una máscara de hierro cuando era niño como castigo. Macro. Sus brazos, tanto por la forma como por el tatuaje de ancla, se parecen a los de Popeye, el marino. Además, ambos personajes tienen una mandíbula distintiva. Bart tenía una apariencia algo diferente en sus bocetos. Tenía una mandíbula rara. Su cicatriz era más pronunciada y estaba completamente calvo. En los primeros bocetos, Shalria tenía su cabello de manera diferente al estilo estándar que la mayoría de los nobles mundiales tienen. Esos rasgos del rostro de Hawkins no son tatuajes, sino sus cejas. La parte trasera de la cabeza de Beppo puede verse en la esquina inferior izquierda del cartel de recompensa de Law, de forma similar a como Usopp aparece en el primer cartel de Luffy. De niño, Kid estaba enamorado de una chica llamada Victoria. Él, Killer, Hit y Wire eran jefes de bandas que controlaban los 4 pueblos de la isla. Tras el asesinato de Victoria por una banda rival, Kid unificó los grupos y derrotó a los responsables. Luego decidió formar una tripulación pirata y nombró su barco Victoria Punk en honor a ella. Si no fuera pirata, Bonnie sería dueña de una pizzería. Con 42 años y 166 centímetros de estatura, Capone Belli es el más bajo y el segundo más viejo entre los supernovas y miembros de la peor generación. Oda dijo que eligió el nombre Killer por pura pereza, así que el nombre no tiene prácticamente ningún significado. El cumpleaños de Apu es el 19 de marzo, conocido como el Día de la Música, en referencia a sus habilidades musicales. Oda describió la relación de Rayleigh con Shaki como una amistad y no como pareja. Oda dijo que el arma de Orochi es un lápiz gigante. Si no fuera pirata, Drake sería cuidador de zoológico. Cuando Borsalino apareció en el archipiélago Shabondi, estaba montado en una bala de cañón. Esto es una referencia a la película Las aventuras del barón Munchausen. El diseño de Sentomaru está fuertemente basado en el héroe del folclore japonés Kintaro. Inicialmente, Margaret iba a tener la fruta Neko Neko no Mi modelo gato negro. Hancock es el personaje humano que más le cuesta dibujar a Oda. Panda Woman es la versión femenina de Panda Man, y él está enamorado de ella. No se sabe si el amor es mutuo. El nombre de Domino, la carcelera jefa de Impel Down, está derivado de Dominus en latín, que se refiere a una persona que tiene control sobre otros. La comida favorita de Magellan son la sopa de veneno y el sashimi de fugu con todo y su veneno. 2 años después de su arresto, Arlong se enteró de que su antiguo capitán, Jinbe, se había unido a los Sombrero de Paja. Al saberlo, reaccionó de esta forma. En sus primeros bocetos, Oda originalmente dibujó a Shiki calvo y con rasgos faciales más parecidos a los de un león. Índigo, el doctor de la tripulación de Shiki, tiene una bufanda que flota. Según Oda, la razón por la que aparece flotando es porque está siendo sostenida por un alambre escondido dentro de la bufanda. Doha Itanka es un prisionero gigante que aparece en Impel Down. Su nombre es un juego de palabras con una frase japonesa que significa ¿cómo llegó hasta aquí? Saldet es el jefe de los guardianes de Impel Down. De niño solía ordenarle a su perro que mordiera a quienes consideraba criminales. Daijin es un comodoro de la marina que lideró el equipo que fue a Impel Down para capturar a Luffy. Daijin es uno de solo 3 personajes en recibir 0 votos en la encuesta de popularidad del World Top 100, una encuesta global organizada para conmemorar el capítulo 1000 del manga. Más de 12 millones de fans de todo el mundo votaron por sus personajes favoritos. El actor de voz de Ivankov fue arrestado en 2010 por publicar imágenes desnudo en internet, y de hecho Oda se basó en ese actor para crear la apariencia de Ivankov. Originalmente se planeó que Inazuma tuviera los poderes de una fruta Zoan de cangrejo. La disculpa sarcástica que Shiryu les dio a los guardias que derribó es una antigua expresión japonesa que se refiere al derecho de un samurái de matar a una persona de menor clase que comprometiera su honor. La fruta del diablo que tiene Flamenco es la Pok Pok no Mi, que le permite crear bolsillos en su cuerpo. Oda declaró que si Usopp llegara a tener una fruta del diablo, sería precisamente esa. El nombre de Ávalo Pizarro parece derivar de Francisco Pizarro, el conquistador español. Oda declaró que eliminó la belleza de Devon porque los piratas de Barba Negra tienen un estilo más propio de piratas, grandes, rudos y vulgares. Una mujer hermosa arruinaría ese ambiente si existiera. Con 99 años, San Juan es el miembro más viejo de los piratas de Barba Negra. Según
Oda, Shot tiene la nariz más larga de cualquier personaje presentado en la serie hasta ahora. Dogra, uno de los miembros de la banda de Dadan, ha sido visto en apariciones posteriores al timeskip usando réplicas de los sombreros de Luffy y Sabo. En un concepto de Dadan, originalmente iba a ser un hombre y un fumador de pipa. La actriz de voz de Sabo a los 10 años es Junko Takeuchi, es conocida por interpretar a Naruto. Todos los pacifistas miden 689 centímetros. Oda afirmó que con Surume se puede hacer takoyaki para 1.250.000 personas. Wadatsumi es el hombre pez más grande hasta la fecha, mide 80 metros. Un fan le preguntó a Oda si Hody tiene dos penes porque los tiburones suelen tener dos, y Oda respondió que sí, Hody tiene dos penes. Madame Shari es la media hermana menor de Arlong. Shirahoshi fue dibujada por Horikoshi, el autor de Boku no Hero. Otohime comparte su nombre con la diosa Otohime, hija del dios japonés del mar Ryujin, al igual que su esposo, cuyo nombre coincide con Neptuno, el dios romano del mar. Big Mom secuestraba a sus 43 maridos solo para tener hijos con ellos y después los abandonaba. El cumpleaños de Pudding es el 25 de junio, también conocido como el Día del Pudding. El nombre de Kinemon fue tomado del actor japonés favorito de Oda, Nakamura Kinosuke. Shiza Clown está inspirado en Joseph Mengele, un médico nazi que realizó experimentos inhumanos. Trataba con amabilidad a los niños que usaba como sujetos de prueba, dándoles dulces y mejores condiciones de vida, pero mostraba una total falta de empatía y una crueldad extrema. La forma monstruosa de Monet está basada en una Yuki-onna, un espíritu femenino del folclore japonés. Oda reveló en el manga cómo lucen las caras de los yetis que conocimos en Punk Hazard. La comida preferida de Momonosuke es el oden, así lucía el concepto original de Pika. La apariencia de Fujitora está basada en el fallecido actor Shintaro Katsu, específicamente en su papel de Satoichi, el espadachín ciego. Como soldado de juguete con una pierna, Kairos es similar al personaje principal del cuento El Soldadito de Plomo. Cavendish comparte su nombre con Thomas Cavendish, conocido como el navegante, explorador y corsario inglés. En la portada del capítulo 1021 se muestra cómo sería la reunión de Frankie con el señor Pink. No se dice explícitamente, pero Oda explicó que probablemente Doflamingo mantuvo una relación amorosa con Viola. El apodo caníbal de Bartolomeo es un juego de palabras, ya que en japonés comer gente también significa burlarse de alguien. Cuando un fan preguntó si Rebeca usa ropa interior bajo su taparrabos de gladiadora, Oda dijo tener una idea, pero se negó a dar una respuesta concreta. Corazón es exageradamente alto, alcanza los 2 metros con 93 centímetros. El diseño de Sunesha está basado en la pintura Los elefantes del pintor Salvador Dalí. El comportamiento de Carrot es típico de un conejo. Además de su gusto por la zanahoria, le gusta que le acaricien la cabeza y tiene una personalidad enérgica y saltarina, similar a la de los conejos reales que necesitan espacio para moverse y jugar. El diseño y el amor por la lasaña de Nekomamushi son similares al gato de la tira cómica Garfield. El pasatiempo de Kaido es intentar suicidarse. En el tercer volumen de One Piece Magazine se revelaron varios bocetos tempranos de Yonji, donde casi parecía idéntico a Sanji y llevaba una espada. De igual forma, hay bocetos tempranos de Ichiji. El nombre de Brûlé está basado en crème brûlée, un postre de natillas cubierto con caramelo duro. En los bocetos de Yuch vemos que su nombre original era Saint-Germain, aunque en general es similar a su diseño final. Peróspero originalmente no tenía su lengua sobresaliente y tenía mucho más cabello. Los soldados de Cracker podrían hacer referencia a el hombre de jengibre. El diseño original de Katakuri era muy diferente, con un aspecto más parecido a sus hermanos. Morgans es un humano con la fruta Tori Tori, modelo Albatros. Eiichiro Oda experimentó con varios tipos de frutas del diablo Zoan para Stussy, incluyendo aves, gatos y pandas. Smoothie iba a tener la Shiru Shiru no Mi, la fruta jugo, y luego la Kayu Kayu no Mi, fruta. En la vida real, a los luchadores de sumo se les prohíbe tener tatuajes para mantener el cuerpo limpio, una norma que aparentemente no se cumple en Wano, como lo muestran los tatuajes de Urashima. El diseño de Holdem está basado en Daltanias, el personaje principal del anime Daltanias, el robot del futuro que Eiichiro Oda veía de niño. De hecho, los diseños de los usuarios de Smile surgieron del deseo de Oda de rendir homenaje a este personaje. Speed tenía un diseño inicial similar al final, pero iba a usar una espada, con un peinado más loco y un atuendo más revelador. La ejecución de Oden es similar a la de
Ishikawa Goemon, un héroe fuera de la ley semilegendario japonés del siglo XVI, quien fue condenado a morir hervido vivo en un caldero de hierro, pero salvó a su hijo sosteniéndolo sobre su cabeza, igual que Oden salvó a sus vasallos. Un fan preguntó a Oda si Shinobu fue inspirada en Jane de la serie Jungle King Tar-chan, creada por uno de sus maestros, Masaya Tokuhiro. Sin embargo, Oda reveló que su diseño se basó originalmente en la comediante y actriz japonesa Naomi Watanabe. A pesar de su máscara que cubre la boca, King puede comer haciendo aparecer su pico desde dentro de la máscara. Queen recuerda al personaje Obelix de la historieta franco-belga Las aventuras de Asterix. Orochi tiene como comidas favoritas el sake yashiori y el jurel del Pacífico. Irónicamente, el sake yashiori es una bebida ficticia usada para eliminar al Yamata no Orochi, la criatura que sirvió como inspiración para su fruta del diablo. Page One tuvo conceptos de diseño alternativos revelados en su Vibre Card, incluyendo versiones donde era más alto y otra donde usaba gafas de sol. Yamato parece estar inspirada en Oscar François de Jarjalles, del manga shoujo La Rosa de Versalles, una mujer criada como hombre por su padre para heredar el mando de la Guardia Real del Palacio de Versalles. Originalmente se planeó que Black Maria tuviera una fruta del diablo de tipo estegosaurio. En un error, la máscara de Ulti desaparece brevemente y se ve su boca en la versión de la revista del capítulo 1012 mientras ataca a Big Mom. Este error se corrigió en el volumen 100. En la mitología griega, Hera es la diosa de las mujeres, el matrimonio, la familia y el parto, además de ser hermana y esposa de Zeus. Uta fue creada porque Eiichiro Oda quería que una mujer protagonizara Film Red, a diferencia de las últimas películas cuyo personaje principal era un hombre mayor. La bebida favorita de S-Hawk es el jugo de uva, que es básicamente una versión sin alcohol del vino tinto favorito de Mihawk. El diseño inicial de Lilith incluía un jetpack, aunque parece que finalmente se lo dieron a Atlas. Según Oda, la gorra de pico largo de Gruz fue idea de su madre para evitar que se golpeara con objetos, ya que de niño solía caminar mirando hacia abajo. El diseño inicial de Atlas carecía de su mochila propulsora. En su lugar tenía una capa y un casco con gafas similar al par de Lilith. Edison iba a tener bigote. Similar a sus satélites, Vegapunk tuvo un par de diseños diferentes antes de ser presentado oficialmente. Uno era parecido al final, pero con una bombilla en la cabeza en lugar de la manzana, y otro mostraba un diseño bastante distinto, con una chaqueta grande y un dispositivo plano sobre la cabeza. Y bueno, hasta aquí acaba el video. Si falta alguna curiosidad de un personaje importante, por favor compártela en los comentarios. Bueno, sin más que agregar, yo me despido. Bye.